Sonido. Paulis, ¿ya se empezó la grabación? Listo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Antes vamos a orar y entregar al Señor este tiempo. Dios es bueno, todo el tiempo. Dios es bueno. Muy bien, Padre, te damos gracias en esta noche. Entregamos, Señor, este tiempo en tus manos. Gracias por nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, porque nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos edifica, nos levanta, nos instruye. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites aprender cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este espacio que tú nos provees para seguir creciendo. Gracias porque estamos aprendiendo principios, hábitos que nos ayudan a ser mejores hijos de Dios, mejores hijos tuyos, mejores discípulos de Cristo. Enséñanos, Señor, tu camino, como dice tu palabra, Dios. Enséñame tu camino y andaré en tu luz. Permíteme, Señor, afianzarme, dile al Señor, permíteme afianzarme en tus planes, en tus propósitos, en la determinación que tú quieres que yo tome, dile al Señor. Tu palabra dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Lo creemos, Dios. En el precioso nombre de Jesús, oramos, Señor, por aquellos hermanos que han tenido dificultad para estar esta noche, los que por algún tiempo han tenido esta dificultad, los entregamos, Señor, para que tú les guíes y les aparejes, Señor, el tiempo y pongas en ellos también así el querer como el hacer. Y aquellos que vienen en camino los bendecimos. Y gracias por los que estamos ahora, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a nuestros materiales entonces. Hola Maru, te bendigo. Muy bien, estamos en la página 12, ya creo en la 13. No, Maru, tranquila. Sí señora, no te afanes. Sí, puedes bajarle un poquito. El negrito que es el que yo uso el domingo. Así que después bajarle un poco, tú verifica que suba más o menos al nivel, allí, 1, 2, y ¿está bien? Listo, gracias. Bien, entonces recordemos que estamos hablando acerca de los hábitos que nos llevan al crecimiento como discípulos de Cristo, ¿verdad? Y dentro de esos hábitos estamos hablando de la meditación de la palabra. Recordemos que hace 8 días hablamos de la importancia de meditar. ¿Alguno recuerda qué fue lo que vimos, algunas cosas que vimos acerca de por qué es importante meditar en la palabra? ¿Qué hace, qué produce en nuestras vidas la meditación de la palabra? Es la clave para la oración contestada. ¿Recuerdas por qué, Jackie? ¿No recuerdas muy bien? Albita. Es correcto. Recordamos que cuando nos alineamos con su palabra y nos metemos con Dios, estamos aprendiendo a conocerle a Él, entendemos más claramente su voluntad. Quiere decir entonces que no vamos a pedir caprichosamente, sino que vamos a pedir de acuerdo con su voluntad. Pensarla, como masticarla, ¿sí? Entonces tú lees y dices, oh, exacto. Volver a leer. Meditar es como, voy a usar exactamente, voy a usar una expresión que evidentemente es de un animal, que es rumiarla, ¿sí? La vaca, que ustedes saben, tiene varios estómagos y ella pasa de uno a otro, de otro a otro, va digiriendo y va masticando y va enfocándose. Meditar es enfocar el pensamiento sobre un verso para poder entender qué es lo que Dios me está hablando y cómo lo voy a poner por obra. ¿Sí? Cómo aplicar en mi vida lo que Dios me está hablando a través del verso que yo estoy leyendo, que estoy escudriñando, en el que me estoy deteniendo. Por eso es muy importante cuando meditamos leer una y otra vez. Parte de la meditación también puede ser el hecho de memorizar, pero meditar es pensar sobre lo que estoy leyendo. Algunas veces sucede que podemos estar distraídos.
A todos nos pasa, de pronto no tenemos concentración, así sea que estemos leyendo otra cosa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, de pronto pueden estar viendo un programa de televisión, pero su mente está en otra cosa. Exactamente, y uno está como ahí, alguien pregunta, ay, ¿qué fue lo que dijo que no alcancé a oír? Ah, no, yo estaba como distraído. Entonces a veces uno puede estar leyendo y uno puede estar repitiendo unas unas letras que forman vocales, que forman palabras, pero en realidad no estar entendiendo el sentido. Por eso es muy importante estar en quietud cuando vamos a meditar en la palabra. Entregar antes de meditar todas nuestras cargas a Dios, toda nuestra ansiedad, todos nuestros pensamientos que no son agradables, todas las cosas que impiden poder realmente pensar en la palabra. Y entonces dejar que Dios nos hable. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y es una gran bendición. En muchos textos de la Escritura, pensemos por ejemplo cuando vamos a los Salmos y uno puede estar pasando una situación de dificultad y piensa uno en lo que Dios le está diciendo y uno dice, esto que es Dios el que me lo está diciendo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Entonces, Dios, qué bendición. Entonces, una de las cosas que vimos es la clave del éxito. Perdón, la clave de la oración contestada, la otra es la clave del éxito. ¿Por qué es la clave del éxito? Meditar en la palabra. ¿Por qué produce éxito meditar en la palabra? ¿Se acuerdan? Porque eso dice la palabra. Es correcto. Así es, Pastor Albita. Eso dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Lo recordamos? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Entonces recordemos cuál es la mnemotecnia que usábamos para ese pasaje Josué 1:8. Mente, corazón, boca y acción. Hay bendición en meditar en la palabra. Vamos a ver entonces hoy, como quedamos pendientes, varias, son en realidad 9 preguntas que podemos hacer para sondear, en otras palabras, para ahondar o profundizar cuando estamos meditando en la palabra. Ahí van a sus materiales a la página número 13. Entonces, número 13, dice el punto 6. Voy a repasar brevemente. 6 maneras de meditar en la palabra: visualizar, pronunciar, parafrasear, orar, personalizar y por último sondear. Las anteriores las vimos hace 8 días. Visualizar, recordemos que yo les decía, imaginémonos el contexto, estamos en el paisaje que nos están describiendo, está el Señor escribiendo en tierra y uno se lo imagina, o está orando por el ciego, o está Moisés al frente del mar rojo y extiende sus manos y se abre el mar rojo. Visualizar. Pronunciar, es decir el verso en voz alta, eso nos ayuda a meditar pero también a memorizar. Recordemos que la fe es por el ¿qué? El oír la palabra. Entonces, ¿cómo puedo yo oírla? Dijimos cuando vimos acerca de este aspecto de escuchar, vimos como escuchar una prédica nos ayuda a crecer en fe también. Asimismo, decir en voz alta la palabra nos ayuda a escucharla y entonces vamos a crecer y vamos a madurar en el Señor. Parafrasear es escribir en nuestras propias palabras. Hace 8 días hicimos el ejercicio. Cogimos un versículo y cada uno lo parafraseó, cada uno escribió lo que entendía el versículo. En Proverbios, ¿cierto? Proverbios 3, versículos 9 y 10. Bien. Ok, orar, indiscutiblemente, cuando yo interactúo con el Señor a través de la oración. Personalizar es hacer propio, cambiar de pronto los nombres de algunas personas por mi propio nombre. Entonces lo estoy tomando para mí mismo. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, entonces yo puedo decir, Dios me dice a mí, esfuérzate y sé valiente. Y por último, sondear. Listo, entonces en sondear hay 9 aspectos. Ustedes tienen ahí sus materiales, vamos a ir mirando. ¿Hay algún, primer punto, pecado para confesar? Cuando yo estoy meditando en la palabra, el Espíritu Santo de Dios me va a mostrar, allí estás mal. Entonces, si yo estoy meditando, yo debo hacer el alto e identificar, ¿hay un pecado que debo confesar? Esa es parte de la meditación.
Eso es parte de ahondar o profundizar. Entonces, dice, pecado para, ustedes tienen un espacio en blanco, pecado para confesar. Entonces la pregunta es, ¿hay algún pecado para confesar? Y van a escribir en su espacio en blanco la palabra confesar. ¿Qué hacemos con los pecados? A veces no. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y cambiar de actitud de dirección. Pero no siempre lo hacemos. Si estamos meditando en la palabra, Dios nos va a hablar acerca de lo que es pecado y entonces debemos claramente definirlo y pedir perdón al Señor, confesar el pecado, arrepentirnos y caminar como Dios espera. Entonces, para sondear, lo primero es si hay algún pecado para confesar. ¿Lo tienes, Maru? En el espacio en blanco ahí, algún pecado para confesar. Segundo, alguna promesa para apropiar o reclamar, la palabra que sea más cómoda. A mí me gusta más, usamos mucho la palabra reclamar, pero a veces un reclamo suena como a, usted lo tiene que hacer. Pero apropiar es como, yo voy a recibir la bendición que Dios está diciendo ahí que me va a dar. Entonces, cualquiera de las dos es válida, pero a mí particularmente me gusta más apropiarnos de las promesas, hacerlas para nosotros. Entonces, una promesa para apropiar sería el segundo punto. El tercero, bueno, claro, si tú ves una promesa y sabes que la promesa es para ti, pues precisamente te la vas a apropiar. Antes de pasar al siguiente, ¿cómo nos apropiamos de las promesas? ¿Cómo nos apropiaríamos de las promesas que están en la palabra y que uno puede mirar cuando está sondeando la palabra? Declararla. Ok, sí, ok. ¿Qué? ¿Cómo más, Maru? Ok, okay. Creer. Todo eso es cierto, pero todo eso es una consecuencia de la fe. Yo puedo ver una promesa en la palabra y decir, ¡ay, tan bonito! Pues eso se cumplió en fulano, pero en mí, entonces no la estoy apropiando. Estoy creyendo que lo que dice ahí es verdad, pero que eso no funciona para mí. A mí me pasaba en el pasado, valga la redundancia, en mi vida anterior, me sucedía que yo decía, no, pues Dios habla, pero a mí no me habla. Dios hace milagros, pero conmigo no hace milagros. Dios trae sanidades, pero a mí no me permite ver sanidades. Hasta que comencé a creer, dije, no, pues si esto es para mí, si esto es para otros, también es para mí. Dije, voy a creer. Y oré por los enfermos y se sanaron. Y dije, voy a creer. Y muchas cosas comenzaron a suceder, ¿verdad? Porque comencé a apropiarlo. Voy a creer y comencé a escuchar la voz de Dios. Así que el paso para apropiar una promesa es a través de la fe. Primero a través de la fe, creyendo. Y si yo creo, entonces hacemos todo lo que ustedes decían. Reclamo, lo declaro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero es creer. La promesa para apropiar. Actitud para cambiar. Ahí es cambiar, el tercero. Actitud para cambiar. Porque a veces pasamos por la palabra sin pena ni gloria o la palabra pasa sobre nosotros como raspandito y no le prestamos atención. La verdad es que a veces nuestra carne está tan endurecida que preferimos no cambiar. Decimos, sí, yo sé que ahí dice, pero es que eso es tan difícil. Claro, pero el primer punto para estar bien es reconocer en que estamos mal. Y el primer punto para comenzar a cambiar lo que tenemos que cambiar es tomar la decisión de creer que lo debemos hacer y que Dios nos da la gracia. Entonces es la actitud para cambiar, la actitud para cambiar. Ahora, lógicamente, ¿quién produce el cambio en nosotros? Dios es el que produce el cambio en nosotros. Pero se requiere una decisión. Se requiere una decisión. Y tu decisión es el primer paso para decirle a Dios, cámbiame. Hazme diferente. ¿Listo? Entonces hasta ahora hemos visto, vamos a sondear, vamos a mirar si hay algún pecado para confesar, alguna promesa para apropiar, alguna actitud para cambiar, algún mandato, es el punto que sigue, para obedecer. Los mandatos son para obedecerlos.
Fíjate que volvamos a Josué 1:8, cuando el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le está diciendo? Claro. Entonces yo siempre he dicho, a los cristianos nos gustan las promesas, pero no nos gustan las demandas. Entonces cada promesa trae una demanda. Entonces Dios dice, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo todos los días. O dice, denme ustedes mismos algunos de los versículos que han aprendido, cuál podría ser un versículo en donde vemos la promesa, pero la demanda, o sea, lo que Dios ordena. ¿Cuál es la promesa? Te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces algunas veces decimos, no, yo quiero que me vaya bien y ser de larga vida sobre la tierra. Señor, yo te pido que me vaya bien y que yo sea de larga vida sobre la tierra. Y el Señor ya te ha dicho, ya sabes lo que tienes que hacer para poder obtener eso. Tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Y si haces eso, te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Ustedes que se volvieron ya unos duros de memorización de la escritura. ¿Ah? Otro ejemplo en la palabra. En donde haya una promesa y una demanda. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra. Muy bien, Jackie. ¿Isaías qué? Perfecto, gloria a Dios. Hemos memorizado la escritura. Gloria al Señor. Qué chévere, el fruto está allí. Bien, ¿cuál es la demanda ahí? ¿Qué es lo que Dios dice? No temer. ¿Cuál es la segunda? No desmayar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces estamos achicopalados y amedrentados porque, Dios mío, se nos vino el mundo encima. Yo ayer hablaba con unos discípulos que me decían, es que sentimos como que el diablo se levantó en nuestra contra. Yo decía, no, la escritura dice que sí, que hay una obra de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás? La obra de Satanás es zarandear, la obra de Satanás es estorbar, la obra de Satanás es tentar. Hay 2 o 3 cosas más que él puede hacer. Robar, matar y destruir. Pero no puede contra el que está caminando para Dios en santidad. Porque primera de Juan 5:18 dice que el maligno no nos toca. Yo le decía a estas personas ayer, el maligno no nos puede tocar si no estamos practicando el pecado. Si estamos practicando el pecado, estamos expuestos. Pero a veces él gana la batalla. ¿Y cómo la gana? En la mente. Satanás trabaja nuestra mente. Si él logra ganar los pensamientos y poner pensamientos en mí, como si fuera yo el que los estuviera pensando, ya ganó. Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Ahora entonces dice, no temas, está aquí. No desmayes, está aquí. Es una orden que el Señor da. No temas, no desmayes. Pero luego da la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Otro ejemplo en donde está la demanda y la promesa. ¿Cuál sería, Maru? Instruye al niño en su camino. Esa es la orden, la demanda. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la promesa. Muy bien, perfecto. ¿Qué otro? ¿Qué otro versículo? Amén, que lo había mencionado Florcita, sí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es? Ya hemos dicho, ¿cuál es la demanda? Honrar. ¿Cuál es la promesa? Te va a ir bien y serás de larga vida. Paulis. Pero di la cita.
Es una interferencia que está produciendo esto con el sonido. Entonces, Paulis, hazme un favor, apaga este por un minutico, que tenemos este. Ah, pero se apagan los dos. Apágalo un segundito y vuélvelo a prender, por favor. Ok. ¿Cuál es? No soy capaz, no podré. Mi presencia irá contigo. Ok, bien. Hay demanda y promesa. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál dices tú, Glaicita? Ah, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Eso es una qué? Demanda. ¿Y cuál es la promesa? Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. ¿Se acuerdan una que está en Mateo 6, versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. La demanda es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces el problema que a veces nos sucede a los cristianos es que decimos, es que hay más de 1000 promesas, tenemos más de 1000 promesas en la Biblia, pero no miramos las demandas. Entonces si no obedecemos la demanda, difícilmente vamos a tener la promesa. ¿Listo? Entonces, mandato para obedecer. El siguiente punto es ejemplo para qué? Para seguir. Ejemplo para seguir. La Biblia dice, de boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, lo siguiente: dice que las cosas que en la antigüedad se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra, no existía el Nuevo Testamento, existía solamente el Antiguo Pacto, existía la ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento. Y el Señor hace muchas veces referencia, es decir, se refiere o trae citas del Antiguo Testamento. Eso es palabra de Dios. No podemos decir, porque ahora estamos bajo la gracia, que el Antiguo Testamento no tiene valor. Claro que tiene valor. Toda la palabra, una sola, es inspirada por Dios, y toda ella es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. Otra cosa es que haya aspectos de la palabra que ya no son para la iglesia del Señor Jesucristo, porque Dios estableció a través de la obra de Cristo en la cruz unos nuevos parámetros para la iglesia de Cristo. Voy a poner un ejemplo. Ya no es necesario que el sacerdote entre una sola vez al año, agarrado de una cuerda con unas campanillas, a presentar holocausto delante de Dios en el templo para ver si su sacrificio es acepto y Dios perdona al pueblo. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque hay un gran sumo sacerdote que es Cristo, el cual entró y murió una sola vez por nuestros pecados, así que ya no necesitamos más otro sacerdote. Entonces eso ya no es para este tiempo. ¿Estamos? Por poner un ejemplo. Pero eso que pasaba en el antiguo pacto nos enseña y es muestra de lo que vendría a suceder ahora en este tiempo, porque ese sacerdote era un tipo, era una imagen, era un reflejo muy difuso, pero un reflejo de lo que Cristo luego haría, porque Cristo fue el perfecto sacerdote. Entonces por eso lo que fue escrito en la antigüedad es escrito y fue escrito para nuestra enseñanza. Así que toda la Biblia la necesitamos entender. ¿Estoy hablando de esto? Sí. Bueno, una excelente pregunta estás haciendo, Florcita. Una excelente pregunta. Te la voy a explicar de la siguiente manera. Hay varios tipos de ofrendas. La palabra ofrenda significa algo que yo, viene de esa raíz, ofrezco a Dios. ¿Sí? Cuando Romanos capítulo 12, en el versículo 1, que lo vimos hace 8 días en el culto y en los grupos, nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras palabras, es ofrecernos nosotros a Dios. Nosotros somos ofrenda. ¿Por qué? Porque nos estamos ofreciendo a Dios. Lo que yo estoy dando, se lo estoy dando a Dios.
Cuando había ofrenda de sacrificio de animales puros, en derramamiento de sangre, era para ofrecerlo como olor fragante a Dios. Por eso se llaman ofrendas. Pero también había otro tipo de ofrenda en el Antiguo Testamento que sigue siendo vigente en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la ofrenda? Voy a poner el ejemplo que está, si mal no recuerdo, en el libro de Éxodo, el capítulo 25, cuando Dios le dice a Moisés lo siguiente: dile al pueblo que traigan para mí ofrenda. Y comienza a dar una lista de todo lo que tiene que traer el pueblo. Especias aromáticas, dice, de pieles de tejones, de carneros, de azul, de púrpura, de carmesí, de oro, de plata, todo para la construcción del templo. Eso eran cosas físicas, ese era el equivalente a la ofrenda de hoy que traemos al alfolí y depositamos en dinero. Sigue, había ofrendas de diferentes tipos en el Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia nos enseña que esas ofrendas de sacrificios eran las que Dios pedía que fuesen ofrecidas, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero esa ofrenda perfecta que Dios hizo en Cristo Jesús, Cristo ofreciéndose a sí mismo en propiciación por nosotros, es una ofrenda única, una sola vez. Así que ya no hay más sacrificios, porque ese sacrificio fue perfecto. Ya por eso no necesitamos volver a sacrificar ni derramar sangre. La sangre fue suficiente, la sangre del cordero. Pero las otras ofrendas sí. Las otras ofrendas sí, y permanecen. Entonces, por eso el apóstol menciona en Corintios: cada primer día de la semana, como cada uno ha sido prosperado, aparte algo y traiga la ofrenda. Sí, señora. Cabrío sin mancha, sin defecto. Es correcto, sí. ¿Y eso por qué era eso? Porque era imagen de Cristo. El cordero perfecto, el cordero inmaculado, el cordero sin manchas, sin arrugas, sin defectos, sin pecado. Dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Verdad? Exacto, exactamente. Exactamente. Entonces, ese es un tipo de ofrenda. Ofrenda es ofrecer algo a Dios que sea agradable. Yo ofrendo mi vida, yo ofrendo mi tiempo, yo ofrendo a Él mi adoración, yo ofrendo a Él mi disposición, yo ofrendo a Él mi humillación, pero yo ofrendo también a Él de mi dinero, yo ofrendo mis bienes, yo doy a Dios todo. Y eso es una expresión de adoración. Ahora que estamos hablando acerca de que uno de los propósitos de la iglesia es adorar, es una expresión de adoración. ¿Listo? Entonces hay varios tipos de ofrenda. Y tú ibas a decir algo más, Glaicita. Los dones también yo se los ofrezco. Nos ofrecemos a Dios con nuestros dones. Exactamente. ¿Sí? Tú ibas a decir algo, Jackie, a preguntar. Sí, correcto. La sangre, es correcto. Es correcto. Y hay otro pasaje que tú pues también lo debes recordar y que hace alusión a eso que estás mencionando, y es en el libro de los Hechos, cuando hay una visión que tiene el apóstol Pedro. Y en esa visión él ve una serie de animales. Dentro de los animales que él ve, había animales que eran considerados inmundos según la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces el ángel le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro le contesta: nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. ¿Cómo puedo comer yo de esos animales? Y el ángel, ¿qué le contesta? Le dice: no llames inmundo lo que Dios creó, mata y come. Lo que estaba trayendo el Espíritu Santo de revelación a la vida de Pedro a través de esta visión era que Dios en Cristo Jesús santificaba a los que eran inmundos. ¿Quiénes eran los que éramos inmundos? Los gentiles, porque no formábamos parte del pueblo de Israel. En Israel había una ordenanza y era la señal del pacto de Dios con Abraham. Ustedes recuerdan bíblicamente, cuando estamos estudiando el Pentateuco, ¿cuál era la señal del pacto que Dios selló con Abraham?
Mario se ríe. ¿Cuál es la señal del pacto? A ver si por acá las pastoras saben. ¿Ustedes recuerdan cuál es la señal del pacto que Dios selló con Abraham? La circuncisión, pastora. La circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto que Dios selló con Abraham. Entonces el apóstol Pablo, miren, el apóstol llega con el cuchillo afilado. El apóstol Pablo habla de la circuncisión y dice que la circuncisión ya no es la circuncisión hecha de manos, sino es la circuncisión espiritual en el corazón. La circuncisión es quitar lo que sobra. Físicamente en un muchacho es quitar lo que sobra. Esa piel, esa carne del prepucio, sobra. La circuncisión espiritual es sacar del corazón lo que sobra. Entonces es santificación, es una señal, la circuncisión en el antiguo pacto. Pero de lo que estoy hablando es que hubo ese pacto y en Cristo Jesús ese pacto se hizo válido para nosotros porque Cristo nos santificó. Cristo nos santificó, nos apartó. Pero antes era considerado todo aquel que no era judío inmundo, porque no estaba dentro de la sangre del pacto, de la alianza, del sacrificio, de la circuncisión, así que era fuera del pacto de bendición. Por eso se permitía que algunos de otras naciones, si querían convertirse al judaísmo, podían hacerlo, pero debían comenzar por la circuncisión, debían circuncidarse. Ahora, ¿qué sucede? En Cristo Jesús, los que antes éramos gentiles, nos convertimos en hijos de Dios. Ahora somos pueblo escogido, como lo era el pueblo de Israel, y nos circuncidamos en el corazón. Entonces, ¿qué sucedía? Anteriormente era considerado inmundo el que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le está revelando el ángel al apóstol Pedro? Le está diciendo, no llames inmundo lo que Dios creó, porque ahora yo lo santifico a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y se arrepienta de su pecado y reciba salvación, entra al gozo del Señor, entra a formar parte de la familia de Dios. Entonces, Pedro hasta ahora, ¿qué decía? La salvación es para los judíos. Miren, esto fue tremendo en la iglesia del primer siglo. Porque los cristianos del primer siglo estaban convencidos, exceptuando Pablo, que fue el que recibió la revelación, estaban convencidos que la salvación era solamente para Israel, solamente para los judíos. Tan es así que Pedro y otros predicaban a los gentiles que tenían que convertirse al judaísmo para ser salvos. ¡Error! No hay que convertirse al judaísmo para ser salvos. Y desafortunadamente hoy, escúchenme bien, hoy hay un sector de la iglesia que está predicando eso. Entonces es lo que llamamos el judaizarse. Tengamos cuidado con eso. Recientemente, unas personas que fueron cercanas, que tuvimos cercanía con mi esposa y que ministramos una pareja joven, terminaron hablando conmigo. Pues, están fuera del país, entonces pues yo quería tener como seguimiento, saber cómo estaban, y con tristeza vi que desafortunadamente se judaizaron. Y estaban hablando con algunas personas cercanas, diciéndoles que eso es lo correcto, cuando la Biblia es clara. El apóstol Pablo reprende fuertemente al apóstol Pedro, le dice: usted es un hipócrita, le dijo Pablo a Pedro. ¿Quién era Pedro? El que caminó con el Señor, el que aunque le negó, después recibió la unción del Espíritu, el bautismo del Espíritu, y le predicó a 3,000 y se convirtieron, y luego a 5,000 y se convirtieron. Pero Pablo, que recibió la revelación, le habla con fuerza, le dice por allá en el libro de Gálatas: eres hipócrita y los que están contigo son unos hipócritas, porque te conduces como judío con los judíos y como gentil con los gentiles. Al fin, ¿cómo es la cosa? Póngase al derecho a ver. ¿Sí? Le llama la atención fuerte. Y le dice: no, es que aquí todos tenemos que observar estrictamente lo que tenemos que observar. No somos judíos ni debemos conducirnos como judíos. Entonces hacemos alusión a lo que tú decías. Y en el gran concilio que hubo en la iglesia primitiva en Jerusalén, se llegó con claridad por el Espíritu Santo a esta determinación: no a animal ahogado, no a los ídolos, no a sacrificado a los ídolos, no a fornicación, no a sangre. De resto, mata y come. Entonces toma los alimentos con acción de gracias. Ahora, estamos hablando aquí de: ¿hay algún ejemplo para seguir?
¿Ustedes creen que en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos para seguir? Si ustedes leen algún pasaje del Antiguo Testamento, ¿encuentran algún ejemplo para seguir? ¿Habrá algún ejemplo para seguir en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes encuentran algún ejemplo para seguir en el Antiguo Testamento? Denme alguno, denme alguno. El de Ruth, aquí hay un ejemplo. ¿Les parece que el de Ruth es un buen ejemplo? ¿En qué sería el de Ruth un buen ejemplo? Ok, con Noemí. Muy bien, ¿algún otro ejemplo? Por ejemplo, dime alguno. Ana, que clamó al Señor, concédeme tu hijo, concédeme un hijo, perdón. Ok, muy bien. ¿Algún ejemplo particular? José, que huid de la fornicación. Josué, ¿qué hizo? Ok. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Daniel hizo muchas cosas. Por ejemplo, al comienzo del libro de Daniel se muestra cómo él se abstuvo de participar de la comida del rey. Y aquel que le suplía la comida del rey le dijo: no, ustedes se van a enfermar si ustedes no comen todos los manjares que les estamos sirviendo. Y él dijo: no, te garantizamos que no, solamente trae legumbres. Y comían solo legumbres. Y eran los más rozagantes y los mejores del reino. ¿Por qué? Porque él no quería contaminarse con alimentos que no estaban permitidos para su nación Israel el consumir. Así que decidió apartarse en santidad. Sí, sí, y fue condenado porque hubo un engaño, los sátrapas y los adivinos, al horno de fuego y al foso de los leones. Así. Sí, y el libro de Daniel. Muy bien. Hay muchos ejemplos para seguir, ¿cierto? Tú dijiste José, hay muchos ejemplos para seguir. Bien, entonces, tú cuando lees la escritura encuentras un ejemplo. Ahora, me hablaron del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento denme algún ejemplo. ¿Quién? Job, ok. A pesar de que estuvo en la mala, en la remala, en la peor y en la que sigue, ¿cierto? En esa otra. Bien. Claro, claro. Esther. Correcto. ¿Y en el Nuevo Testamento algún ejemplo para seguir? ¿En el Nuevo Testamento algún ejemplo para seguir? Cobrador de impuestos, publicano. Bien. ¿Qué otro ejemplo? Piensen en algún ejemplo del Nuevo. ¿Ustedes recuerdan un hombre que era soldado romano? Era un centurión y que le dijo al Señor que no es necesario que entres a mi casa, una sola palabra tuya bastará para sanar. La mujer del flujo de sangre, con solo tocar, muy bien, eso, Gladysita, excelente. Ajá. De los perros comen de las migajas. Sí. Qué ejemplo, es un ejemplo extraordinario, sí. El eunuco etíope que estaba leyendo el profeta Isaías y le dijo: ¿esto habla, el autor habla de él o de alguno otro? Y dice la escritura que aquel hombre de Dios evangelista que se llamaba
Felipe comenzó a hablarle claramente el mensaje. Y llegaron, dice que llegaron a cierta agua y bajaron del carro y Felipe le bautizó. Muy bien, tenemos que encontrar ejemplos. Si meditamos en la escritura, podemos encontrar algún ejemplo a seguir. El siguiente punto, vamos a encontrar oraciones ¿para qué? Para hacer o para orar, ¿cierto? ¿Estamos allí? Estamos en el 1, 2, 3, que no los tenemos enumerados, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta es oración para orar o para hacer. Hacemos oraciones, oramos oraciones, valga la redundancia. Entonces, vamos a encontrar en la escritura oraciones que podemos declarar. Por ejemplo, la que acaba de mencionar Gladysita. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Yo podría hacer dos cosas allí: orar esa oración y también personalizar, como veíamos que meditando, una de las maneras de meditar era personalizar. Entonces yo puedo decir: Señor, de la misma manera en que aquel centurión romano del que tú dijiste que tenía, que no había hallado tanta fe ni siquiera en Israel, oró porque habló contigo diciéndote: una sola palabra tuya bastará para sanarme, y tú lo sanaste al siervo. Yo quiero orar de la misma manera. Y les cuento, yo en ocasiones he orado de esa manera. Le he dicho: Señor, una sola palabra tuya bastaría para esto o para lo otro o para lo otro. Solamente, Señor, habla la palabra, porque si Dios habla la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es creativa. Si nosotros permitimos que Dios hable a nuestras vidas, que Dios diga la palabra de bendición, habrá bendición. Así que ese sería un ejemplo extraordinario y una oración para hacer. Cuéntenme algún ejemplo de alguna oración para hacer, de algo para orar, alguno otro. Otra vez te toca apagarlo y volverlo a prender. ¿Cuál es? Ok, el Señor le dijo: pídeme lo que quieras que yo te daré. ¿Y qué hizo Salomón? Gobernar el pueblo. ¿Y qué le dio Dios? Si quieres, perdón, un segundito, qué pena. Cambia, por favor, el switch del sonido. Pásalo de un extremo al otro. De la consola. Intenta nuevamente. No, es que hay interferencia. Eso interfiere. Que no se me olvide. Bueno, voy a hacer algo aquí. Qué pena con ustedes. Es que estamos con este problema. Dale allí. Allí se sigue escuchando y de pronto no me interfiere con esto. Sí alcanza a interferir allá, ¿cierto? Dios mío, santo y bendito. Ahora no vemos. El problema es por la lámpara. Bueno, una oración para orar. ¿Listo? ¿Qué sigue? Corregir. Para corregir. Hablemos un poquito del error para corregir y ya seguimos. ¿Qué sería error para corregir? ¿Cuál sería la diferencia entre el pecado para confesar y el error para corregir? ¿Será que a veces confundimos pecado con error y error con pecado? ¿Ustedes pueden entender claramente cuál es la diferencia entre pecar y cuál entre equivocarse o errar? ¿Será que hay diferencia o siempre errar, cometer un error siempre será pecar? ¿Cómo en qué ejemplo podríamos tener en el que errar, equivocarse no sea pecar? Ok. Ese fue pecado porque lo negó y lo negó fuerte. Sí, él lo negó. Ese sí fue, negar al Señor sí es pecado. Es más, el Señor dice que el que le negare él permanece fiel, pero el que lo niegue lo negará delante del Padre. ¿Cierto? Error para evitar. ¿Cuál podría ser un error que no sea pecado?
La pregunta es, ¿todo error es pecado? ¿O todo pecado, o sea, todo error es pecado o no? Un ejemplo de un error que no sea pecado. ¿Qué? Trapear mal. Por ejemplo, trapear mal. Puedo ponerles un ejemplo. Ese ejemplo que dio Paulis, para no ir muy lejos. Trapear mal. ¿Será que eso es pecado? No, es un error. Pero si yo me quedo en el error, ¿será que se me convierte en pecado? ¿Por qué? Me vuelvo a conciencia. Exactamente. Entonces me vuelvo negligente, me vuelvo un mediocre, etcétera, ¿cierto? Entonces un error se puede convertir en un pecado, pero no necesariamente siempre un error es pecado. Así que yo puedo identificar cuando ahondo en la palabra y medito en la palabra un error para evitarlo. Lo correcto siempre es evitarlo, siempre es evitarlo. ¿Una verdad para qué? ¿Para qué sería? Para creerla y apropiarla también. Una verdad para creer. A veces hay verdades que nos cuestan, o a veces hay verdades que son tan extraordinarias que como que nos cuesta creer. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Uy, no, pues eso sí está como muy difícil. Entonces no la creemos. Verdades para creer. Y ahí se vuelve a aplicar un principio fundamental en la vida cristiana, que es el principio de la fe. ¿Listo? Y por último, siempre busca algo para agradecer o alabar a Dios. Algo para agradecer o alabar a Dios. ¿Será que cuando vamos a la Escritura y meditamos en ella, vamos a encontrar algo para agradecer y alabar a Dios? Claro que sí. Nueva cada mañana, grande, abundante, ¿cierto? Así es. Muy bien. Vamos al punto siguiente, punto número 6. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? Y esto sí que es algo complicado muchas veces en la vida del creyente. Hay muchas personas que son extraordinarias en el conocimiento de la Escritura, pero muy débiles en la práctica de la misma. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Eso está en Santiago 1:22. Busquemos por favor la versión Reina Valera de Santiago 1:22. Esta es una versión popular. Vamos a buscar la versión Reina Valera. ¿Cómo dice, Maru? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos si solamente oímos, pero no hacemos. No, nadie puede engañar a Dios. A Dios nadie le puede engañar, ¿es verdad? A veces pensamos que podemos engañar a alguien más, pero en el fondo ¿quién se está engañando? A nosotros mismos. Si estamos escuchando la palabra, si la estamos analizando y ahondando, pero no la estamos poniendo por obra, ¿quién sale engañado ahí? ¿Estamos? Y eso es lo que dice Santiago, ¿sí? En Mateo 5:19 en esta versión dice: así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos más pequeños y le enseñe a otros a desobedecerlo, será llamado el más pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos, será llamado grande en el reino de Dios. ¿Qué dice Mateo 5:19? Ese es Mateo 5:19 en la versión Reina Valera. ¿Alguno lo tiene? Mateo capítulo 5, versículo 19.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, fíjense que aquí hay dos cosas interesantes. Hay muchas, pero repasando el versículo vemos algo. Voy a volver a leer en esta versión. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos más pequeños y les enseña a otros a desobedecerlos, será llamado el más pequeño en el reino de Dios. Ok, todo pecado delante del Señor es pecado. Y por pequeño que sea, nos hace perder la comunión con Dios. Pero cada pecado, dependiendo del nivel, tiene una consecuencia diferente. Hay pecados que tienen consecuencias más grandes que otros. Algunos llaman, mal llamado, a decir algunas mentiras justificatorias, las famosas mal llamadas mentiras piadosas. Sí, pues no son, una mentira no puede ser piadosa porque piadosa es una característica de Dios y Dios no es mentiroso. Satanás es el padre de los mentirosos y el padre de mentira. Entonces por eso es una contradicción decir que hay mentiras piadosas, eso no existe. Sí. 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 Correcto. Esa era como la consecuencia, la penitencia, sí, pero obviamente pues eso no tiene. Correcto. Correcto. Eso no sirve para nada, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo de las famosas mal llamadas mentiras piadosas. Suponte tú que tú hiciste un compromiso con alguien y la persona esperaba que tú le cumplieras ese compromiso. Voy a poner este ejemplo específico. Tienes que pagar un dinero y la persona te dijo, necesito que me consigne ese dinero antes de las 2 de la tarde porque tengo que hacer un retiro. Y son las 2:30 de la tarde y tú no has consignado ese dinero después de haber dicho, sí, yo me comprometo antes de las 2 de la tarde a consignarlo. La persona te llama, te dice, fulanita, me hizo la consignación, por favor, usted me hizo el favor, yo necesitaba ese dinero a las 2. Y tú dices, sí, ya. Y sales corriendo y vas y consignas. Es una mentira. Si el personaje se demora media hora más en hacer las vueltas y va y encuentra la consignación, no pasó a mayores, mentiste. Las consecuencias son mínimas, pero mentiste. Pero ¿qué de aquel que en su soberbia toma un arma y asesina a una persona? Eso sí que va a tener una consecuencia grandísima. Ambas cosas delante de Dios son pecado porque rompen la comunión con Dios. Pero las consecuencias de uno son muy inferiores y mucho más pequeñas que las consecuencias del otro. A eso es a lo que se refiere, las consecuencias. Entonces aquel que haga pecar en cosas pequeñas a uno de estos pequeños, pequeño será llamado en el reino. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Estará en el reino o no estará en el reino? Bueno, pero de acuerdo con ese pasaje, ¿estará en el reino o no estará en el reino? ¿Ustedes qué dicen, pastoras? ¿Vieron el pasaje? No estaban allá como ocupaditas. ¿Será llamado el más pequeño en dónde? Entonces, ¿estará en el reino o no? Claro, claro que estará en el reino. Claro, entonces ahí es cuando se cumple lo que la escritura dice, que la obra que tú hagas será probada por fuego. Algunos pasarán raspando, algunos llegarán a la presencia de Dios pero raspando, otros llegarán habiendo edificado en oro, plata y piedras preciosas, y cuando la obra de ellos sea probada, al pasar por el fuego será hallada fiel. Pero el que edificó su obra en madera, en heno y en hojarasca, al pasarla por el fuego, cenizas. Así que la recompensa grave.
no habrá recompensa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo presentaba el ejemplo, digamos, como para ver la diferencia, pero indiscutiblemente eso para ahora, como hijos de Dios, es de impacto. Entonces, ¿entendemos? Entonces, ¿cómo aplicar la escritura? Ustedes ven allí un gráfico en sus, ¿verdad? Listo. Entonces dice ahí, el puente aplicacional, ¿todos lo tienen? El puente de la aplicación. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué será el puente de la aplicación? Primero, pregunta, ¿qué significó para los primeros oyentes? Entonces voy a poner un ejemplo. Si Dios, a través del apóstol Pablo, estaba hablando algo, ¿qué fue lo que eso significó para aquel entonces? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. O sea, ese es el entonces, era en el momento, en el contexto, cuando estaba sucediendo. Esa es la primera parte. Segundo, pregunta, ¿cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico? O sea, cuando hablamos de principios es una cosa que funciona ayer, hoy y por los siglos. Había unas circunstancias en la Biblia, en las Escrituras, que son diferentes a las circunstancias que tenemos hoy, pero el principio que se aplicó aquí es el mismo principio que se aplica acá. La implicación es el principio. Entonces la interpretación es lo que sucedió en el pasado cuando la escritura fue puesta o cuando sucedieron los acontecimientos que quedaron escritos allí y que se puede aplicar el día de hoy. Es el mismo principio, pero históricamente son dos momentos diferentes. Así que lo tercero es, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde o cómo podría aplicar este principio? ¿Me estoy explicando? ¿Sí entendemos el puente aplicacional? Sí, correcto. Las preguntas, ¿qué significan? La primera es el entonces. El entonces es cuando sucedió. Pongamos el ejemplo. La mujer samaritana. Hace poquito repasamos ese pasaje en un culto, ¿cierto? ¿En dónde estaba? En el pozo de Jacob. Estaba sacando agua al mediodía. Ella fue al mediodía porque al mediodía nadie salía para no ser vista y no ser avergonzada. Pero el Señor pasaba por allí y estaba cansado y se acerca a ella y le pide agua. Y ella le dice, tú siendo judío vienes a mí para que te dé agua. Y el Señor dice, sí, pero si tú me permitieras yo te daría del agua que no va a permitir que nunca tengas sed, que va a permitir que nunca tengas sed. ¿Sí? Entonces, allí, ¿qué sucede? Es un momento histórico que nunca más se repitió. Jesús en el pozo encontrándose con una mujer. ¿Cuál puede ser esa primera pregunta? Miren lo que dice la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué significó para los que estaban allí? ¿Qué significó para la mujer samaritana lo que Jesús le dijo? Ella se convirtió, pero al principio ella ¿qué decía? ¿Ustedes qué creen? Yo lo expliqué algo el domingo, pero ¿qué creen ustedes que ella pensaba cuando Jesús le dijo, el agua que yo te daré hará que tú nunca más tengas sed? ¿Ustedes qué creen? Que a plena luz del día, a pleno sol al mediodía, y ella fue a sacar agua y el Señor viene y le dice, tú tomas esa agua y te va a volver a dar sed, pero yo tengo un agua que si tú la tomas nunca más te dará sed. ¿Ella en qué estaba pensando? Ahí, en ese momento. Claro, pero cuando el Señor, sí, pero cuando el Señor le dice que Él tiene un agua que le va a dar y que con esa agua no tendrá sed, ¿ustedes qué creen que ella pensó? No, pero eso fue después. No, pero ahí en ese momento, en el momento que les estoy diciendo, ¿qué creen ustedes que la mujer pensó? O sea, ¿ustedes creen que ella estaba pensando en lo espiritual? No, ella estaba pensando en que, wow, mínimo agua de coco. Ay, aquí sí. Aquí habrá algún agua que yo nunca, como es judío y yo soy de Samaria, de pronto me va a dar un agua que yo quiero saber esa agua, ¿sí? Pero cuando el Señor le pregunta dónde está tu marido, ahí comienza a ponerla a ella en aprietos. Entonces, ¿qué sucede allí? El Señor la confronta con una realidad y ella ¿qué descubre? Que en realidad estaba fallando. Sí. Claro, el Señor le dice, el Señor le pregunta, ¿dónde está tu marido? Y ella dice, no tengo marido.
Y el Señor, que es profeta, le dijo, pues bien has dicho, no tengo marido, porque el que ahora tienes, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que hoy no tienes marido, pero ¿qué de los, sí, pero qué de los 5 maridos que tuviste? Entonces el Señor fue al corazón y a la necesidad de esta mujer y le dijo, aunque has pasado por todo lo que has pasado, por el vacío que tienes en tu corazón, si tú bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Eso fue lo que sucedió en ese momento. ¿Cuál es el principio? Es el que está en la mitad de ese cuadro. Eso fue lo que sucedió. ¿Estamos que eso fue lo que sucedió? ¿Cuál es el principio, la implicación? Implica que si yo tengo una necesidad profunda en mi corazón y voy a Jesús, Él puede saciar esa necesidad. Él me puede dar de beber el agua que me sacia. Y no importa que sea agosto 26 de 2015, sigue estando vigente hoy. ¿Sí? El principio es cualquiera que tenga sed puede beber del agua de vida, sed espiritual. Por eso la Biblia dice que el último y gran día de la fiesta, por allá en el libro de Juan, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y luego dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Así que, ¿cuál es la implicación? Si alguien tiene sed, puede beber del agua de vida. ¿Cuál es la personalización, la aplicación ahora? Ese es el tercer punto de ese puente de aplicación. ¿Cuál es la aplicación? El día en que yo me encuentre necesitado de Dios, puedo acercarme a Jesús y pedirle que me llene de su Espíritu y me dé a beber de su agua. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que significa el puente aplicacional. Entonces, hay una situación en la historia de la Biblia que nos muestra algo que sucedió. De allí sacamos el siguiente paso, un principio. Y ese principio lo puedo aplicar en mi vida. Ese es el puente aplicacional. No importa que el principio se refleje en el Antiguo Testamento, porque a veces decimos, pues que eso está en el Antiguo Testamento. No importa, porque la Biblia dice que lo que en la antigüedad se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y cuando el Señor le habla con claridad a Moisés, el ejemplo que ponía Paulis, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es vigente hoy. ¿Cuál era el descanso que necesitaba Moisés? Saber que Dios iba con él, que él no iba a ir a una empresa solo, a un emprendimiento solo, a un propósito solo, sino que Dios estaría con él. ¿Cuál entonces es la implicación? El que confía en Dios, Dios estará con él. ¿Y cuál es la aplicación? Si yo necesito confiar en Dios, puedo confiar porque Él estará conmigo. Eso es lo que significa ese cuadro aplicacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Entonces dice así, ¿está bien? Escribe una oración que describa un proyecto o una acción que llevarás a cabo para poner en práctica esta verdad. O sea, la verdad de la historia, o sea, el entonces, la implicación y la aplicación de esa verdad. La mayoría de esas aplicaciones estarán enfocadas en una de 3 relaciones: relación con Dios, relación conmigo mismo, relación con otras personas. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer por los siguientes 10 minutos. Vas a encontrar el pasaje bíblico que a ti te guste más, el que quieras. Vas a encontrar allí un principio. Vas a mirar el pasaje, vas a esculcar el pasaje y ahí vas a obtener un principio. Y de ese principio vas a decir cómo lo vas a aplicar. Si es directamente con Dios, si es con tus hermanos o si es contigo mismo. ¿Me expliqué? Ok, estamos viendo, no, aquí antes. Estamos todavía acá. Mira lo que dice acá. Aquí, este es el ejercicio, sí. Hacer ese ejercicio. Entonces yo les leí, hay una parte que tienen. Entonces miren, allí en la primera parte de la hoja que tenemos allí dice, escribe una oración que describa un proyecto, o sea, una frase, que describa un proyecto o una acción que llevarás a cabo para poner en práctica. ¿Qué verdad? Esta verdad del puente aplicacional, lo que vamos a practicar. Entonces, la mayoría de las aplicaciones, de las cosas que tú vas a poner por obra, que vas a aplicar, se enfocan en 3, en ese punto, en ese espacio
blanco vas a escribir 3 relaciones. Vamos a colocar aquí relaciones, en 3 relaciones. 3 relaciones. ¿Dónde lo tienes tú, Maro? Pasas la hoja a la siguiente. En 3 relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? O mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo o mi relación con los demás. Entonces encuentra un pasaje, el que más te guste. En ese pasaje vas a encontrar una historia o algo que dice la Biblia. De ahí vas a sacar un principio. Esa es la aplicación y lo vas a aplicar a tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Tenemos dificultad? Bueno, vamos a hacer una cosa. No nos alcanza el tiempo, entonces vamos a retomarlo la siguiente semana y lo hacemos en clase al comenzar, con calma. Si pueden ir avanzando, exacto, exacto. Y si queda cualquier duda, lo corregimos en 8 días. ¿Listo? Ok, ese era precisamente el ejercicio de la mujer samaritana, que fue el que hice, ¿sí? Entonces es lo mismo, se trata de encontrar un pasaje, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, no importa, en donde podamos extraer un principio. La vida cristiana es de principios. Voy a poner un ejemplo que es de los que más me gusta cuando enseño el tema de autoridad espiritual, y es el ejemplo de David. David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl. Los que estaban alrededor de David le dijeron: mira, rey, porque él ya había sido ungido por Dios como rey, pero todavía seguía siendo Saúl rey de Israel. Le dicen: mira, David, Dios ha entregado en tus manos la vida de Saúl, podrías acabar con su vida porque él quiere buscar tu vida para matarte y Dios ya te ungió como rey. ¿Y qué hace David? Porque él entendía al principio. ¿Y qué dice? Que me libre Dios de poner mis manos contra el ungido de Jehová. ¿Quién era Saúl? De lo peorcito que había. Saúl ya estaba apartado de Dios, Saúl era injusto, Saúl era el peor rey que había. Pero, exacto, pero David entendía el principio de autoridad espiritual. Entonces, ese es un ejemplo de autoridad espiritual. ¿Cuál es el principio?
Yo estoy 100% sujeto a mi autoridad espiritual, así mi autoridad espiritual sea la peor y yo la respeto. ¿Cómo la aplico en mi vida? O mejor dicho, la persona, el principio es, debemos estar sujetos a la autoridad espiritual porque ha sido establecida por Dios. ¿Cuál es la aplicación? Yo voy a estar sujeto a mi autoridad como lo estuvo David. Ese es el ejemplo, ese es el ejercicio que hay que hacer. ¿Sí me expliqué? Saúl, el rey, porque el rey era la máxima autoridad en Israel. Y David le estaba sujeto, aunque David ya había sido ungido por Samuel por indicación del Espíritu Santo como rey sobre Israel, pero todavía no estaba en posesión de su autoridad como rey, todavía vivía Saúl. ¿Estamos? Ese es un ejemplo y podemos encontrar cualquier texto bíblico para poner el ejemplo. Son las 8:30, entonces trabájenlo en casa y en 8 días tenemos el espacio. Si ya lo tienen desarrollado perfecto, lo revisamos. Si necesitamos más espacio, lo hacemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el ejercicio que hemos hecho hoy, porque tú nos ayudas siempre en nuestra debilidad, porque tú nos permites crecer, porque tú nos afianzas, nos perfeccionas, nos estableces, nos fortaleces. A ti sea la gloria. Permítenos, Señor, caminar como es digno de la vocación con la que tú nos has llamado, en dignidad. Y te decimos, Señor, hoy una vez más, límpianos de toda obra muerta, del pecado que nos asedia. Líbranos, nos despojamos de él para poder correr la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en ti, Jesús, quien eres el autor y consumador de nuestra fe. Permítenos, Señor, para agradarte, hacer lo que te agrada siempre, para ser grandes en el reino, no por nosotros, sino para darte a ti la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús.